Bueno, ya tan solo un día del cambio de mando, de que se inicie una nueva administración, una de las interrogantes que surge es cómo va a enfrentar el nuevo gobierno las demandas en materia de seguridad. Esto considerando que el futuro presidente Gabriel Boric propone, entre otras cosas, una reforma a carabineros, impulsar un nuevo código penal. Queremos analizar en detalle este tema. Estamos en contacto con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Patricia. Muchas gracias por invitarme. Sí, a ver, sabemos que el tema de seguridad, que es un concepto bien amplio, enfrenta varios desafíos y desde hace muchísimo tiempo. Si tuviésemos que describir cuál es el escenario con que se va a encontrar la nueva administración, ¿cuál es en términos generales? A ver, primero, tendemos a medir la seguridad solamente por los delitos que ocurren. Sin embargo, en ese aspecto, lo que hemos visto en Chile es que los delitos en total han disminuido. De hecho, la pandemia fue como un experimento natural que hizo que los delitos bajaran de una manera muy importante durante los años 2020. Y si bien hubo un rebote, hubo un aumento de delitos en el año 2021, y se mantuvieron de todas maneras mucho más bajos que el histórico que tenemos de delitos en Chile. Estamos hablando de todos los tipos de delitos, robo, o sea, el total de los delitos. Sin embargo, cuando vemos los delitos más violentos, como homicidio o robos con violencia, robos con intimidación, que son los portonazos, por ejemplo, se clasifican en estas categorías, vemos que esos delitos no disminuyeron, al igual que los otros, en el caso de portonazo y robo con violencia, y los homicidios han aumentado de manera muy importante en los últimos años. O sea, si vemos los últimos 6 años, hay un aumento de alrededor del 70% en la cantidad de homicidios que están ocurriendo en Chile. Y por lo tanto, si vemos por el número de delitos, si vemos que el total, si bien ha bajado, la gravedad del daño que están produciendo los delitos ha aumentado a raíz de que los delitos que están ocurriendo son más violentos hoy día. Entonces tenemos una situación compleja por el lado de los delitos que están ocurriendo. Y por otro lado, vemos que esto se condice con la sensación de inseguridad que tienen las familias en Chile hoy día. En la encuesta que nosotros hacemos todos los años del índice de victimización de la Fundación Paz Ciudadana, el año pasado también vimos un incremento a valores, que es el segundo valor más alto en toda la serie histórica de más de 20 años, en el nivel de temor que tiene la ciudadanía. Entonces, tenemos una cantidad de delitos no muy grande, pero muy dañino porque los delitos más violentos han aumentado. Y por otro lado tenemos una sensación de temor importante en la ciudadanía y por eso que en las encuestas, de hecho aparecía Criterio hoy día en la mañana, vuelve a aparecer, o hoy día, en realidad por primera vez, aparece en esta encuesta la delincuencia, aparece como el primer lugar entre las urgencias. Y por lo tanto, sin duda, que esto debe ser una prioridad que considere el gobierno del presidente Boric que está asumiendo. Sí, solo para tener completo ese diagnóstico, ¿qué pasa también en materia de narcotráfico y el tema de las armas, que también lo hemos escuchado de parte del actual gobierno, un llamado ahí a acelerar todo lo que tiene que ver con esa discusión? Efectivamente, a ver, el narcotráfico es un problema delictual grave que está instalado en ciertos territorios y que uno podría pensar que tiene una correlación muy importante en la cantidad de delitos que están ocurriendo y en particular en los delitos de homicidios, porque hay homicidios que ocurren en ciertos territorios, ajustes de cuenta, y eso lo estamos viendo, y también eso se refleja en la característica de los homicidios que están ocurriendo hoy día. Antiguamente los homicidios eran principalmente sin un imputado conocido, con un imputado conocido. O sea, eran delitos en que el homicida no buscaba ocultarse o no lograba ocultarse porque eran más bien respuesta a una ira momentánea, una riña, una violencia intrafamiliar. Y en esos casos normalmente se conoce quién lo comete. Hoy día han migrado los homicidios de manera muy importante a delitos sin un imputado conocido. Y esto quiere decir que son delitos que están relacionados con otras situaciones delictuales, como narcotráfico, por ejemplo, o un robo con violencia, por ejemplo, que se transforma en un homicidio. Y estos tienen mucho más que ver con crimen organizado y, por lo tanto, fortalecer la capacidad investigativa que tenemos en Chile es urgente y es una de las primeras prioridades que debería tener el nuevo gobierno. El sistema de persecución, o sea, la capacidad que tenemos para investigar los delitos es escasa en función de los delitos que ocurren. Esto no es caso particular de Chile, en general siempre son muchos más delitos que los que el sistema tiene capacidad de investigar, porque ocurren muchos otros robos pequeños, hurtos, que son muchos y por lo tanto el sistema no es capaz de absorberlo e investigar en profundidad todo. Y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo como país en priorizar los delitos correctamente y en dedicarle más tiempo y más recursos de investigación a los delitos que son más dañinos para la ciudadanía, como los robos con violencia, con intimidación, los homicidios, etc. Entonces, claro, ahí tenemos un desafío muy importante en ese cambio de enfoque para poder priorizar la violencia. Claro, con respecto a las armas... lo escucho y después profundizo en el punto del narcotráfico. Con respecto a las armas son un medio para cometer otros delitos.
En general, hay también mercados irregulares de armas, y ahí se transforman en un foco de delito en sí mismo. Pero en general son utilizadas para la comisión de otros delitos. Y por lo tanto también es muy preocupante que la participación de armas, por ejemplo, de fuego en los homicidios ha aumentado también de manera importante. Y en los delitos violentos también empiezan a aparecer cada vez más armas, y son armas de construcción formal. Antes había un porcentaje importante de armas hechizas. Hoy día lo que estamos viendo es que en los decomisos, al menos, que como podemos obtener esta información, hay un porcentaje cada vez más alto de armas que son fabricadas como tal, o sea, son armas que se importan a Chile ya de construcción formal, y por lo tanto tenemos que hay varias medidas. Uno, también lo que se está tratando de hacer con la nueva ley de control de armas, que busca mayor control de las armas que están en manos de privados o de civiles que tienen permiso para portarlas, para tenerla en realidad, no para portarla. Pero lo que estamos viendo también son armas que no ingresaron formalmente a Chile. Si bien son construidas formalmente, son armas que entran por pieza dentro de electrodomésticos, o armas que incluso pueden pasar de los polvorines de las Fuerzas Armadas a personal civil también, y se usan para delinquir. Por lo tanto, tenemos que mirar más ampliamente el problema de las armas, porque efectivamente hay un problema en que los delincuentes están teniendo más armas o más acceso a armas para cometer los delitos. Sí, decía usted en una entrevista hace un tiempo que no basta con ocupar los mismos métodos que se han ocupado históricamente, ahora también plantea un cambio de enfoque. Y escuchábamos también al candidato Gabriel Boric cambiar el énfasis entre lo que era la primera y la segunda vuelta, y de hecho él decía, tenemos mano firme para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, no más chip libre a los narcos en nuestro país. Desde esa perspectiva, ¿cuál cree usted que es ese cambio de foco que hay que realizar? Él propone, entre otras cosas, crear un ministerio de seguridad. ¿Cree que ese es el camino? A ver, ayuda, pero son múltiples cosas. Primero, se trata de responder normalmente a la presión o a la que la ciudadanía cree que es mejor para detener la delincuencia. Y lo que está en la intuición, de hecho en la encuesta Criterio de hoy día también aparece esto mismo, que dicen que la prioridad debería ser mano dura contra la delincuencia. Y si bien estamos de acuerdo, o sea, el delito tiene que ser perseguido y los sistemas judiciales tienen que operar de manera correcta y de manera más ágil, tenemos que mirar qué es lo que está pasando con ese sistema. Cuando Chile es uno de los países que tiene más altas tasas de prisionización en el mundo, no es que prisionicemos poco, tenemos hartas personas en prisión. Lo que pasa es que cuando las personas entran a prisión, las cárceles no reinsertan, o sea, incluso fortalecen las conductas delictuales. Cuando uno va, por ejemplo, a la expenitenciaría, uno ve que los criterios para poner a los reclusos en ciertas áreas de la cárcel, de la galería que se llaman ahí en esa cárcel, son de dónde vienen. Entonces se agrupan a las mismas personas en los mismos grupos delictuales en que operaban en los territorios, o al menos, si es que no operaban anteriormente ahí, hoy día van a tener que adherirse a ese grupo para poder protegerse al interior de las cárceles. Por lo tanto, las cárceles no son un lugar donde se permita la reinserción social, sino al revés, se fortalecen las conductas delictuales y tampoco incapacitan de manera efectiva, porque sabemos que hay muchos delitos que se cometen incluso desde las cárceles coordinados a través de teléfonos celulares u otras acciones. Y por lo tanto, el pensar que la mano dura significa meter más personas a la cárcel, bueno, en Chile tenemos muchas personas en la cárcel y la cárcel no está cumpliendo su rol de incapacitar ni de reinsertar. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Bueno, aumentemos la capacidad de reinsertar de las cárceles en primer lugar. No solo tratar de reinsertar a los que quieren reinsertarse, y esto va a sonar un poco loco, porque uno dice, bueno, pero si el que no quiere reinsertarse, ¿qué puede hacer? Bueno, es que justo cuando uno ocupa recursos públicos para darle programas de reinserción a las personas que ya decidieron de reinsertarse, normalmente esos recursos no tienen mucho mérito, porque esas personas, si no es a través de los programas del gobierno, de otra forma igual van a lograr reinsertarse. El problema está en las personas que siguen involucradas a bandas delictuales, que están recluidas con otros pares criminales, y por lo tanto en ellos tenemos que separarlos primero y aplicar programas que ataquen las causas que llevan a esa persona a delinquir. Normalmente, bueno, pares que cometen delitos, problemas de consumo problemático de alcohol y drogas u otras causas que pueden estar operando. Pero entonces, primera medida, está bien pensar en que la mano dura, pero la mano dura es para lograr reinsertar a esas personas que van a salir de la cárcel, no van a estar en prisión eternamente, y por lo tanto tenemos que lograr que esas personas cuando salgan no sigan delinquiendo. Pero más efectivo que eso aún es evitar el inicio de carreras delictuales. Cuando uno reinserta a una persona que ya tiene 30, 35 años, esa persona ya está en el término de su carrera delictual. Las carreras delictuales suelen ser cortas. Las personas a los 35, 40 años lo que se llama sentar cabeza, como que ya dejan de delinquir.
Pero cuando uno, entonces, por lo tanto, son pocos años los que ahorras de delitos si reinsertas a una persona en ese caso, en ese momento. Hay que hacerlo igual, evidentemente, pero no vas a tener los mejores resultados. ¿Dónde están los mejores resultados cuando uno previene tempranamente? Porque los jóvenes empiezan a los 12, 13, 14 años a cometer delitos. La adolescencia es el periodo más prolífico de comisión de delitos y los delitos son más violentos también, porque tienen menos control de impulso los jóvenes naturalmente a esas edades, y por lo tanto suelen ser delitos más dañinos, son más violentos, y además cometen más delitos, y por lo tanto son más prolíficos, y van a estar durante más años cometiendo delitos. Por lo tanto, si uno tuviera que elegir racionalmente dónde vale la pena hacer los mayores esfuerzos, en prevenir el inicio de carreras delictuales de manera temprana. Y dice, bueno, pero es súper difícil porque hay que terminar con todos los problemas sociales. La verdad es que no es tan así. Hay factores de riesgo de inicio de carreras delictuales que son sumamente conocidos, que están estudiados en Chile y en otros países, como por ejemplo la deserción escolar, el consumo problemático de alcohol y droga, los pares criminógenos, hijos de papás que estuvieron privados de libertad, etc. Hay muchos, hay una parte de la población que concentra ciertos factores de riesgo y poder identificarlas es posible porque el Estado tiene información de todos estos datos y por lo tanto aplicar programas no estigmatizantes, por supuesto. No podemos pensar que todo niño que cumpla con estas condiciones va a ser un delincuente. No es así. Pero hay que aplicar programas que fortalezcan sus capacidades de no caer en estas conductas delictuales. Programas que fortalezcan los factores protectores para que estos niños no inicien carreras delictuales. Y esto es lejos lo más efectivo. Y ahí es donde esperamos que haya un enfoque fuerte, particularmente la Subsecretaría de Prevención del Delito, en este ámbito. En ese punto, claro. Muy bien. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Que esté muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme, que esté muy bien, buenos días.